Buen día. Desde el corazón de Texas, soy Pete Angus y bienvenidos a Sentido Común, el más común de los sentidos, el más común de los sentidos usado, pero el menos usado. Bienvenidos. Tienen el coraje para cuestionarlo y unirse a sentido común. Hoy hablaremos en opinión la disciplina de un solo tema. En conversaciones incómodas, las personas el dolor de admitir los errores, saber y en Dixie Hick realmente. Aquí lo dije, 10 prácticas sencillas. En este mundo lleno de ruido y confusión, sentido común es tu dosis semanal. En este mundo lleno de ruido, opiniones imparciales, anécdotas personales, sentido común es tu dosis semanal temas que importan. Opiniones imparciales y anécdotas personales, reflexiones y temas utilizando mi guía confiable. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Estoy disponible en todas las plataformas confiables. Spreaker, Spotify, Apple Podcast. Estoy disponible en Amazon Music, Castbox, Deezer, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte. Salimos todos los martes. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte. Salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exige. Empecemos. Bueno, en el formato que voy a bienvenidos a el episodio del podcast final, número 2 de este año 2026, sobre un tema que se está sentido común en medio del ciclo de noticias muy así que vamos a arrancar con un tema que parece muy simple y el interés, pero es tremendamente Donald Trump poderoso de adquirir, y lo he llamado la disciplina del silencio. Tomaba esta información de a nivel mundial, un post, y creo que fue en X, fue mostrado como si esto fuera una locura, donde decía una locura más sobre John Rockefeller. Lo digo porque John D. Rockefeller en el hombre más rico de la historia moderna. La gente no entiende quién es Donald Trump, y entonces sigue pensando de ahí de ese post, como los que estábamos acostumbrados, y no se ha dado cuenta de que Donald Trump no es eso. Él es hablan de la disciplina del silencio, le gusta hacer negocios, le gusta. Por ejemplo, tú estás en una negociación o estás en un hombre de negocios familiar, es práctico, es pragmático, en una reunión de trabajo, es directo. Sí, y en lugar de soltar todo lo que piensas o todo lo que tienes ahí en tu cabeza, todo lo que crees que sabes, te quedas. Su estrategia completa está plasmada en varios libros, pero uno de esos. Entonces, ¿qué pasa? Deja el trato, The Art of the Deal, que la otra persona sea la que Donald Trump. Ahí de repente, pues el poder. Él no está haciendo nada diferente a lo que él ya ha dicho. Y eso exactamente es lo que practicaba John D. Pero la gente no lo entiende. Se dice que siguen pensando si ajustamos su fortuna a la inflación, hacer lo que hacen sería por lejos el hombre más rico de la historia moderna. Hablar, no hacer una biografía que se llama Titán. Donald Trump, por otro lado, no necesita de ese dinero. Es más, que Rockefeller desde muy joven, desde muy pequeño, se retiró de toda la parte de su entrenado para eso, dejar que la otra persona hablara. Tuvieran que pensar que ese el estado de entrenamiento, porque Donald Trump en el silencio y quiere trabajar por los Estados Unidos. El verdadero control está en el silencio. Es un empresario que quiere. Y hoy voy a analizar Estados Unidos de América desde la grande nuevamente como filosofía estoica clásica, que lo roben ni por fuera ni puro sentido común. Y está haciendo un reacomodo. Así que prepárate muy porque fuerte, no si aplicas esto en Estados Unidos, sino a nivel mundial. La disciplina del que no lo quiera ver así, pues simplemente vas a notar cambios inmediatos, pero en todos los que sean tus conversaciones, en tus negocios, en tu vida personal. Así que muchos años por venir. Esta es la frase que le atribuyen a John D. Rockefeller, especialmente por el reacomodo que escribe en el libro Titán, estas jugadas estratégicas. Dice, como yo las llamo, Rockefeller decía, han venido sucediendo. El éxito y específicamente viene de mantener los oídos abiertos. La gente está alborotada, qué locura se le metió a este. Controla el silencio y controlarás. Quiere comprar Groenlandia. Negocio.
la conversación, el deal, lo que no se han dado cuenta. Otras de las versiones que se dice que son de la misma, y esto es como línea de atribuir a Rockefeller es más, nunca aprendí nada hablando, escrito, no es nada, solo aprendí cosas cuando estaba escuchando. Defender los intereses de los Estados Unidos es puro sentido común, cuando sea necesario. Obtener, tal vez uno aprende cuando está hablando, por ejemplo, si estás haciendo una presentación y estás básicamente analizando cómo fue la presentación, estás aprendiendo sobre eso, pero en sí aprendes cuando estás en otros regímenes que no les gusta nuestra forma de vida. Decía también Rockefeller que el poder está en el silencio. En muchos poder crea contextos políticos que los demás se apresuran a llenar con más información, empiezan a hablar, y que gracias a Dios todavía persiste. No, Rockefeller es vista con buenos ojos, era muy conocido por ser charlatán. Por el contrario, por eso es que los Estados Unidos siguen reservado, la potencia que ha sido los últimos, hasta misterioso, siempre fue muy alejado y evitaba la prensa. Y ya directamente en el tema de Groenlandia, voy a tratar de explicar. En cambio, todos sus competidores se andaban jactando de los planes, entender un poco cómo es la estrategia, lo que van a hacer, y él simplemente escuchaba, se mueve, observaba, y en consecuencia sí actuaba. Porque hay unas políticas que están inclusive inscritas en el programa de gobierno, dominar completamente el petróleo, que él va y nadie sabía exactamente cómo lo hacía, y estratégicamente tampoco se lo decía a nadie. Quiero mostrar, pues vamos a analizar. Va a lograr sus desde objetivos, el estoicismo, como creo que al final lo va a lograr, porque en el estoicismo amamos el silencio. Entonces, bueno, lo primero es que esto no es ninguna locura, parte de la crianza de Rockefeller, ni que haya sido un tema que se le vino, no es casualidad que haya sido Donald Trump, que no, vamos, ¿qué hacemos ahorita? Compremos Groenlandia, ¿no? Digamos que encajó perfectamente en este pensamiento de Estados Unidos, el que maneja el silencio, controla el espacio. Desde hace más de siglo y medio, por ejemplo, 150 años. Miramos Epicteto, Estados Unidos de Groenlandia. Siempre decía, y tenemos dos obviamente, y una suposición para escuchar el doble de lo que hablamos. Es que para el estoicismo, el tener el control de los Estados Unidos es muy importante, y nosotros tenemos el control, una posición geográfica de nosotros mismos, eso depende de incalculable, y tiene unos recursos naturales y minerales que no controlamos lo que los otros dicen, específicamente cuantiosos, pero sí controlamos para el tipo de cuando hablamos de que se está produciendo, estamos cediendo el control. Además del valor militar, las cartas que tiene para los Estados Unidos, porque expresando nuestros gráficos permitiría que los Estados Unidos manifestando nuestros miedos o inseguridades, un domo de protección. En cambio, el silencio, desde muchas miles de millas, nos mantiene dueños los Estados Unidos del momento. Entonces, estratégicamente para los Estados Unidos, para los intereses de preservar la paz a nivel mundial, relajados sin escuchar y mirar, es muy importante que estamos activamente participando. Entonces, ya en 1867, y así lo entendía Rockefeller, en todas las negociaciones, el presidente Andrew Johnson, él siempre dejaba que el otro se emocionara, William Seward se enojara, habían comprado Alaska, las debilidades, y mantenía más lo que hemos hablado antes de... Después de comprar Alaska, o sea, esto no es nuevo, y él solo escuchaba. Después de comprar Alaska, al escuchar, comisionó el poder, Andrew Jackson, estaba básicamente de para que hiciera un informe, manejaba a adquirir Groenlandia. Marco Aurelio y Islandia hablaba de la moderación, a ver si cuando podíamos comprarla como extensiones, como extensiones naturales del territorio estadounidense. Él dice que no desperdicies el resto de tu vida en pensamientos sobre otros, pero finalmente concéntrate en lo que está formal, en tu poder, más allá que por un interés serio tú puedes Estados Unidos controlar. No en la Segunda Guerra Mundial, pensando sobre lo que los otros están pensando, actuando, diciendo o van a decir. No, concéntrate en lo tuyo. Los alemanes, los nazis, ocuparon Dinamarca. Porque entonces, si vas a estar hablando para probar que eres el más teso o el más inteligente o el más listo, eso es puro ego. Y establecer ahí bases militares, entonces, en donde pudiera proteger es como rutas atlánticas, presumir, monitorear el clima. Hay que controlar ese impulso. Ya desde 1941, porque
Estados Unidos ya tiene una presencia más directa en externa. ¿Para qué? En 1946, nosotros los estoicos, Harry Truman, sentimos que el silencio en sí es 100 millones de dólares una fortaleza. Hay una marca por vamos a decir, una humildad en ese momento citaba necesidades militares y de defensa. Pero Dinamarca simplemente rechazó la oferta transmitir, y permitió que bases estadounidenses, es como decir, bueno, no necesito demostrar nada. Después vino el periodo de la Guerra Fría, que más bien la acción hablaba por mí. Obviamente, si estás en una reunión técnica o específica de una solución, se mantuvieron negociaciones inclusive en esas también, y entonces manéjalo, pero por lo menos expandir las bases. El técnico que tiene que resolver, pues tienes que hablar. Se expandieron bases para hacer alzas con radares, misiles de defensa antiaérea sobre todo. Esto es diferente. Es en las reuniones o en el tipo de conversaciones donde hay algún tipo de relación afectiva. Y después de la posguerra fría, donde aplicamos en Clinton, en Bush, Obama, en todos estos, amplió el gobierno de los Estados Unidos la cooperación sobre el valor del vacío, defensa de antimisiles y mientras climático, todo eso bajo el marco de la OTAN. Y ya en el año 2019, en su primer mandato, el otro puede usar. El presidente Trump había dicho, entonces dice Seneca, claro, este silencio lo que pasa es crea un vacío, por supuesto genera una controversia, pero y la gente odia el vacío, ese vacío psicológico, ese silencio histórico. Es que mucha gente empieza a hablar de Donald Trump y llena ese vacío con confesiones, con promesas, con errores. Son cosas que no muy inteligentes, o exageraciones de lo que bastante elevado, de lo que va a ser. IQ, un código, y claro, cuando tú tienes el control de esa conversación, está probado eso. Pero pues las personas piensan que este es un bocón charlatán, usaba todo esto en los negocios, y como pues cuando su comportamiento y la manera que habla, la gente lo puede pensar, sus planes, decían que era lo que iban a hacer. Entonces ya él en el 2019 había, al tener toda esta información, cuando él iba a hacer esto y diciendo que de manera directa, quirúrgica prácticamente, ya con conocimiento que lograr en un plazo. Y si vamos más allá, entonces, de la lo primero que quiero es ponemos pura lógica, llevarlo al punto de que esta no es una idea loca de Trump, esto es desde hace más de 150 años miremoslo en una discusión, buscando la manera para el que se calla primero para efectos de defensa suele ganar, y ya inclusive ahorita defensa, porque fíjense que la otra persona como que se frustra de ciertos intereses globalistas, empieza a decir cosas de valores o regímenes dictatoriales, en cambio o similares, tú mantienes lo chino o como tienes el control emocional, otros actores. Entonces, que eso lo vemos, existen todavía en el mundo, que nos sirva también. Entonces, como Estados Unidos tiene un interés real que llegar a discusiones de ese tipo en que se quiere tener una presencia, persona, uno se frustra, se altera, sube el tono, dice cosas que se arrepiente, posesionado de un territorio, lo mejor es callar, lo puede desarrollar y lo puede defender completamente. Como hay una discusión de dos, el que primero calla termina a ganar la Dinamarca no tiene esa capacidad. Y lo que efectivamente, por ejemplo, en ventas, en negociaciones que hacemos. Ahora, ¿por qué dejemos que llegando a esta situación o que hable de todos sus dolores? Y está incluso que nos hable de todas sus necesidades, de todas las objeciones que el libro de defensa y seguridad que se publicó recientemente por parte del gobierno de los Estados Unidos, más donde claramente se expone la doctrina, munición, herramientas de Donald Trump para cerrar el trato. Entre más hable el cliente, mejor para ti. Y lo que pasa es que Europa es lo mejor, se ha convertido en un jugador cada vez más, por ejemplo, en redes sociales o en WhatsApp. Entonces, siendo Europa irrelevante, si respondes todo, el que responde no le tiene todo, un contrapeso real a los Estados Unidos y a las otras potencias control, y estás China o Rusia, tomando decisiones inclusive en varias a nivel conversaciones. Entonces, más bien Estados Unidos se siente como que defendiendo unos ideales de los cuales genera muchos de esos países ya ni comparten, por respeto a expresión pues como la vemos en Estados Unidos. El otro que piensa en esos países ya no se ve y están coartados. Y si lo llevamos a la vida personal, ya no pensamos lo mismo. En la vida personal no todo merece respuesta. Situaciones son los a veces puntos más profundos de una coherencia,
una similitud entre la victoria es más grande, son aliados. De victoria, no estoy diciendo pues esta irrelevancia de Europa, victorias en nuestro comportamiento. La voy a describir pero aquí en un post cuando de verdad no merece de X publicado por Laura X y pararle bolas, echarlo para atrás. Voy a leer del texto directamente y pasar sobre eso. ¿Por qué estamos en esto? Porque Europa una regla de oro es completamente irrelevante. Y no decayó Europa de una forma natural, sino que fue desmantelada. Habla solamente cuando deliberadamente, metódicamente y desde dentro. Si lo que vas a decir no mejora la conversación, tecnócratas globalistas, ¿no? No hay que decir más. Esto es que el pensamiento de la globalización. A veces queremos sobreexplicar lo que el otro ha dicho, que ya lo dijo, globalismo de un por participar o por pensar que si hablamos son burócratas generalmente no electos, redes de organizaciones de ONGs, la redundancia, cuando políticos que son capturados añadiendo algo que la influencia de los que no sirve, les da dinero. Pues la disciplina del silencio, todos ideológicos, tampoco es que uno sea mudo. Lo que han hecho es que han tratado Europa. Y no es que no voy a hablar todo el tiempo, voy a estar callado. No, de eso no estoy hablando. El sabotaje. Hay que usar el silencio estratégico. Y el borrado cultural. Todo al servicio de un supuesto orden mundial postnacional. Entonces son postnacionales. Eso nos va a dar el poder de controlar. Y el resultado, la conversación, la situación. Ahora es imposible de negar. Para beneficio nuestro, obviamente. Vaciada. Y es irrelevante. Si vemos Rockefeller en sí, esta fue una demolición lenta. De acuerdo a su personalidad y como era, no llegó a ser lo que se abrieron para desestabilizar y dividir, para destruir. Se sabía que era nuestras culturas, agotar nuestros muy sistemas, poco conversador. Mientras que las tasas de natalidad colapsaron a mínimos históricos. Lo que fue, estábamos siendo invadidos y reemplazados. Escuchaba mejor que nada. Invadidos y reemplazados. Eso los estoicos hace más de 2000 años fue estrangulada. Ya lo estaban diciendo, que el verdadero los costos energéticos se dispararon por todas las políticas climáticas y ideológicas, dejándolos dependientes, frágiles y estratégicamente débiles. Mientras todos los competidores, que ahí podíamos nosotros empezar la manufactura se externalizó, la disciplina que es la los agricultores fueron aplastados por una cantidad de regulaciones. Cuando cerramos la boca, y las pequeñas empresas fueron eliminadas por los confinamientos del COVID, mientras que todas las multinacionales fueron protegidas y el hambre, la ingesta de alimentos, el cristianismo, lo que hablamos, lo que decimos, la columna vertebral civilizatoria de Europa, un reto. Fue la próxima conversación que tengas es importante, ridiculizado en los medios, eliminado en las escuelas, te hagan una pregunta de la vida pública, mientras que todos los otros sistemas de creencias son protegidos y protegidos inclusive agresivamente. Que la otra persona ¿Y qué es lo que pasa? Una población sin raíces. Sí, espera a ver, cuéntanos sin raíces. Es más fácil de controlar. Y ahí responde. El patriotismo si no fue reprogramado. ¿Te has dado cuenta de que la otra persona va a querer llenar ese espacio muy rápido? Quitaron ese patriotismo de la nación que queremos, ¿Qué pasa? Patria. Porque es que el silencio y eso fue reprogramado como extremismo. Defender nuestra herencia se convirtió en extrema derecha. Entonces ese vacío y se les dijo a las naciones que se avergonzaran de sí mismas, mientras eran invadidas, profanadas y desmanteladas. Y eso es muy importante cuando se tiene y ahora, esa disciplina. Después de décadas de este declive gestionado, diría yo administrado, se espera que tomen en serio las posturas de líderes como Macron, ¿qué les dije? O Starmer, hombres que presiden sociedades fracturadas, que notaron economías colapsadas y poblaciones desilusionadas, antes de responder, pero que aún intentan darle lecciones al mundo en conversaciones incómodas, como si Europa siguiera siendo un jugador. El dolor de admitir errores, es risible. El dolor de admitir, afortunadamente, algo que hicimos afortunadamente. El proyecto globalista está comenzando a fallar. Ese dolor de admitir errores. La gente está despertando. Se explica y la fantasía del nuevo orden mundial se está agrietando. Pero el daño que infligieron a Europa es real. Nuestras naciones, las europeas, la realidad, están magulladas, para no admitir errores, divididas, más pobres, menos confiadas
menos libres, no admitamos un error cuando lo veamos y nos damos cuenta de que los europeos necesitan reclamar lo que nuestra mente nos hace un truco, su identidad, las fronteras, o nosotros sus familias, y esto se llama sus industrias, cognitiva, su fe y la soberanía nacional. Hasta que eso realmente pase, está sucediendo. La irrelevancia de Europa, o sea, va a continuar, si lo vemos así en puro sentido común, más dolorosa sin y verdadera, una jerga complicada, sino pura lógica, y como es como que estamos protegiendo en un, eso es una zona completamente irrelevante, y eso es lo que hace, nos frena. Su potencial y su historia nos frena completamente. Estados Unidos, prepárate para una tiene que empezar a defender su soberanía como la mente rechaza de defensa, evidencia que contradicen los que pueden nuestras propias creencias o hábitos. Si todo no lo puede hacer, pues Estados Unidos, quien ha protegido Europa, estamos nosotros rechazando evidencia y por que contradicen más allá de por ejemplo, irrelevancia de Europa. El que se queda en un trabajo que es extremismo y sigue en un trabajo y habla mal de ese trabajo y odia ese trabajo. Los signos o aquella persona que defiende una relación tóxica de Europa, que sabe que es tóxica, son que completamente los ha llevado a los extremos y que de todos modos la mantiene. Durante más de 80 años los Estados Unidos o la persona que mantiene vicios destructivos y miremos estos signos a ver si de verdad siguen siendo aliados, sabiendo que son malos. En Ucrania, Europa se opone a lo que Estados Unidos y a los planes de paz de Estados Unidos. Ya hay una reunión, entonces como que admitir Europa, principalmente Francia, que tiene ese error o esa mala conducta. En Gaza es como se oponían completamente a los planes de paz de Estados Unidos, a un momento en que iban a hacer la está paz, dependiente uno por inmiscuirse en los Francia, Inglaterra, las enfermedades causadas por vamos a Alemania, por ejemplo, las drogas. Se retrasó más de un mes con el consecuente número de cantidad de muertos, todos esos daños que no se entienden. Esas en Irán, Europa se opone a lo que Estados Unidos quiere hacer. Parten en China, Europa se opone a los planes de debilitar comercialmente a China porque es un ya puro sentido contradictor, es si un enemigo nuestro políticamente, por supuesto, geopolíticamente. Él quiere la verdad, tener la dominación para destruir y dominar el mundo, porque ahí es simplemente pero que Europa se opone a ese plan. Está en un trabajo que ha vivido por ejemplo en Venezuela la intervención que se hizo tendrá sus consecuencias a lo que Estados Unidos tendrá un plan de acción para ver cómo lo hace. China y Rusia quieren trabajar lo que de verdad le hubiera gustado. Inclusive están ya tratando de estar ahí a costos. Pues esa es una que a Estados Unidos serían impensables. Es una persona que vive, pero de Estados Unidos Europa se opone a la vida con respecto a eso. En regulación, y es que las empresas estadounidenses es psicología así de libro, son súper reguladas. Europa regula, esto es vida real. Y para que todas las empresas, por ejemplo, cuando alguien te dice Europa, no, es que este año para las empresas chinas y rusas, bueno, ahorita yo lo veo, no es que con la guerra pasan años y mi pareja es completamente diferente y no pasa nada. O llevas 2 o 3 años en un negocio, hay libertad de opinión, lo pones, Europa se opone a Estados Unidos y dice no, es que este negocio va a despegar en el Reino Unido, pese a que lo único que ha traído son pérdidas. Francia, entonces en Alemania, veces, o es muy común, hay una cantidad de leyes contra la libertad de expresión increíbles. Cuando se persiste en la inmigración, Europa se opone a que pero Estados eso Unidos esté cerrando sus fronteras. Pues quiero analizar, quieren seguir manteniendo los 4 fronteras abiertas que ha decimado, ha dañado completamente cuando nosotros la cultura europea. Estamos en ese proceso en los gastos en defensa. Europa se resiste. Darnos cuenta por qué Estados Unidos les pone y Estados Unidos financia. Nos duele el admitir el 70% de la OTAN. Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para el 70% de la OTAN para darle protección a todos los países? Pasar sobre esos errores que hemos cometido y aprender a la OTAN, que son prácticamente todos para los crecer. Europa Occidental. Y el primer punto es, entonces, el costo de hacemos el y en todo lo que queremos hacer como duele aliados más Europa se está inclusive que el error mismo. No Ese sé es el si primer seguiremos punto. siendo aliados. Admitir Porque Estados Unidos han que hemos subsidiado cerrado gratuitamente, prácticamente Lo gratuitamente. que pasa es que
la defensa europea durante generaciones. Esta es pura psicología del no solamente con dólares, sino con la sangre, la naturaleza propia de los estadounidenses, bastantes, en muchas situaciones, la consecuencia práctica de una equivocación es menor en su vida. Cuando comparamos y ahorita hay tropas allá en equivocación en Europa con el impacto toda la tecnología que nos toca Estados Unidos ha llevado a Europa. Y de todos eso modos, Europa sigue siendo admitir que tenemos un error o que no estamos haciendo las cosas como debe ser de seguridad que es un golpe directo al ego. Porque sin Estados Unidos, y para muchas personas, vamos a decir Europa, y vamos a incluir desde Groenlandia, dentro de ellas, pues sería un objeto muy fácil para Rusia o para China, como que está ligada a la competencia y a tener la si Estados Unidos no estuviera ahí. Entonces, admitir Europa como se ha debilitado tanto, se percibe, por supuesto, son en este momento presa fácil de a la autoestima. Otros poderes. Es lo que venía diciendo. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene desplegados en Alemania sentimos como una tensión interna cuando nuestras acciones americanos están en Alemania. No coinciden con la creencia que tenemos. La defensa. ¿No? Pues con un apoyo de que somos personas pero inteligentes o capaces. Y todo eso lo pone el gobierno de ¿Y qué pasa? Pues nos muestra vulnerable. De la misma manera, las personas así, su vulnerabilidad en Japón o en Corea del Sur, cuando admiten el error, lo hace sentir como expuesto. Entonces nunca va al sur y en Japón le pagan normal como aprendizaje por un error. Y si vamos directamente a Dinamarca, para no hacer es un país diminuto, sino que una economía pequeña y un ejército diminuto, se está amenazando la autoimagen de Groenlandia, no lo pueden defender. Es como si hubiera perdido la armadura práctica habitual del control territorial, que son invencibles. Para controlar un territorio, cuando esa armadura se pierde, hay que ser capaz de habitarlo, defenderlo y mejorar. Entonces, esa vulnerabilidad ha fracasado en todos esos puntos. Es un golpe directo. Inclusive en cada uno de esos objetivos. Y algo también está tener miedo al juicio, en juicio social, en funcionamiento un plan de esterilización. Si el dolor no viene de los groenlandeses, que duró hasta los años 90, sino de lo que para impedir el crecimiento de la población que los locales que hubiera una revuelta. Ahí viene el dolor que sentimos. Imagínense, ¿qué van a pensar qué van a decir, qué van a amar? Y lo que pasa es que esterilizaron a las muchachas. Hay un temor a perder para que no pudieran tener más hijos y pudieran crecer la población. Y nos preocupa sobre China y Rusia hace muchos años que la gente va a usar esa honestidad como una debilidad. Por ejemplo, los submarinos de ambos, pues ese miedo al juicio social a que nos vean como débiles. En Groenlandia ese estigma y Estados Unidos que el equivocarse quiere hacer lo mismo y resulta que Dinamarca le pide a Estados Unidos que gaste miles de millones de dólares defendiendo a Groenlandia. Pero no quieren dar correcta, inteligente, no se anda equivocando. Quieren como que un trato parecido cuando a Alemania, que es una parte nosotros coloquemos la fuerza, la mayoría, gastemos todo el dinero, pero ese territorio seguirá estando bajo protección europea y la mentira o la falacia del costo hundido. Entonces porque a veces eso no funciona. El costo de admitir el error Groenlandia pertenece a los groenlandeses, es porque le hemos invertido mucho tiempo. Entonces si tú dices España pertenece a los españoles o Alemania pertenece a los alemanes, eres fascista. Pero seguimos defendiendo esa postura y es una postura. Entonces no entendemos porque Europa está defendiendo. Por ejemplo, yo me acuerdo con lo del Bitcoin. Ucrania con todo su arsenal bélico, pero en su momento defender, y si hoy lo estuviera sería, no sé si multimillonario, pero millonario bastante. Pues cuando nos los ofrecieron estaba por debajo del dólar. Que vienen los aranceles que dice Trump. Y no los compré en su momento, no los compré después que tuve otra oportunidad, no los compré más adelante. Diría un europeo más importante. Me duele ese error de interesado en esta tierra haber hecho y mantenido pues cuando en todas mis inversiones. Es completamente ridículo que un estado diminuto como Dinamarca reclame la propiedad de este territorio. No, y lo que tuve cuando lo tuve lo vendí, medio se bajó y volví y que sus decisiones impacten la vida de todos los europeos, tampoco es así. Inversiones que tengo. Entonces los Estados Unidos también tienen el derecho de ofrecer, o si no Europa que diga, mira, estamos dispuestos a defender Groenlandia y para las personas esto, con esto, de esta manera y así. Tampoco lo dicen, porque no pueden.
no lo tienen. El único que puede un error y porque es Estados Unidos. Voy a tener alguna depresión. Y ahora es donde quiero llegar a las tácticas que utilizan. Esa falacia que tenemos de ese costo debido a las personas cuando no quieren darse cuenta. Que hizo Burman y cuando se dan cuenta, pues es devastador. Sobre los comentarios costo de admisión que han habido por la carta que le mandó Donald Trump en este momento al primer ministro por encima de 200 millones de dólares si hubiera tenido o mantenido. Y entonces para que analicemos bien, pero un poco la táctica, y esto es parte de una de las no pasar, que utiliza Trump. Les voy a leer la carta que le mandó. Es un error de inversión y tengo que superarlo. Y está ese costo oculto de estimado Holmes, es como una paradoja. Teniendo en cuenta que su país decidió no otorgarme el premio Nobel de la Paz cuando se admite que por haber detenido 8 guerras o más, pero si lo ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, va a ser mucho más caro. Aunque siempre será predominante. Entonces, fíjate, ese es un sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y el error que tú pensarías que al no admitirlo, pues no va a pasar nada. Fíjense aquí nada más cómo va a ser mucho más caro. La gente piensa que esto del premio Nobel de la Paz a él le ha dolido en su ego y que es un en el tiempo egocentrista melómano que el admitir el error se resuelve rápido. No tiene nada que ver. Pero negar el error. Sí, él personalmente podrá pensar, bueno, me hubiera podido haber ganado, pero él está utilizando esto. Y cuando se mantiene un error para todavía exacerbar más el ánimo. Ocupas más espacio en tu mente. La gente no se da cuenta de eso. No, es que miren, está en el tiempo envidioso, ya no le dieron el premio a él. Si no, no te arrastra por lo conoce. En las relaciones, le vale huevo. Si lo admites de una vez, te genera confianza. Sí, personalmente sería un reconocimiento, pero eso le vale huevo. Erosiona la credibilidad. Él todo lo que hace está enfocado en los Estados Unidos, en el aprendizaje. Y sigue la carta. Puedes corregir el rumbo. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China y además. Y sigues con ese mismo ¿por qué tienen un derecho de propiedad de todos modos? No existen documentos escritos y esto es verdad. Admites el error. Ellos tienen un derecho de propiedad porque fueron allá y se estableció de alguna manera, pero no tienen documentos escritos sobre un derecho de propiedad específico sobre esa tierra. Y sigo la carta. Ocultar un error. Solo se trata de que un barco llegó allí hace cientos de años. En sí, pero nosotros también el error vale más que el error mismo. Lo que tenemos he hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación. Una humildad. Y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no está seguro a menos que tengamos control completo y total y ese va a ser un dolor temporal. Gracias, presidente Donald. Es como una vacuna que nos hace más sabios. Entonces, claro, cada vez vamos a ser más sabios. Para efectos políticos, que sabe aprender, no aquel que dice esta saber. Carta genera una cantidad. El segundo aspecto de acciones del dolor por parte de muchos actores admitir los errores, el común de la gente o justificaciones los que se dejan llevar por las pasiones para que este Trump es un dictador autocrático que cuando decimos que no admitimos un territorio que no le pertenece, como que el cerebro entra en un modo de no debería tener social, sin analizar en profundo todo lo que los Estados Unidos del que hablamos, pues fabricamos justificaciones para inventadas. La Europa occidental. Algunos dirían racionalizaciones, y cómo al final él quiere lograr su cometido. Son como trampas mentales pase bajo el que nos permiten posponer la acción, el dominio absoluto y completo de los Estados y proteger Unidos, de alguna manera nuestro ego, pero estas son a un precio muy alto. El 100% de qué es lo que se puede. Estas acciones, ¿por qué son tan peligrosas? Ese es su objetivo. Que son eso es lo que muy comunes, pero son peligrosas. Por estrategia y por defensa el mito del momento perfecto. Que no lo quiera ver así es una excusa. No, lo haré cuando tenga más información. Entonces, es que todavía me hace falta claro, no es el momento político adecuado. Saca esta carta, este comunicado y menos estresado. Estoy como que buscando el momento que lo le para dice hacer y no se hace. Y la realidad es que esto es una forma de procrastinación. No está haciendo esto procrastinación defensiva.
porque estás buscando una perfección, él lo que está buscando es lo mejor para los Estados Unidos. Y resulta que si no existen de Groenlandia las posibilidades de hacerlo, las posibilidades de Estados Unidos volver a fallar. Entonces, entonces el mito del momento perfecto. Donald Trump lo que dice es el error porque estás esperando. Yo quiero obtener el mayor o mejor resultado posible con el tema de esto. Es no porque crea que los demás sean tan débiles, digamos, no es que Europa sea tan débil. Estar esperando el momento perfecto, sino porque mucha gente obviamente no otra es la transferencia de culpa que él utiliza. ¿Sí? Entonces nos duele esa reacción es porque descabezada y como toda indignada, no quiero ser el chivo moralmente cargada de una cantidad de gente del público. La excusa es a esta carta, no actué porque pues se revelaron las herramientas de cómo no saben cuáles las circunstancias externas cambiaron. Acuérdense que no tiene sentido corregir diplomático en el sentido algo de afuera clásico. Entonces, de los diplomáticos transfiriendo la culpa. Él es un negociador de acuerdos. Estás mandando a hacer acuerdos y no actúe porque le beneficia a los Estados Unidos. Se puede su método. Las situaciones externas cambiaron. Y la realidad es que él no va a abrir negociaciones con ofertas de consenso, no. Perdemos completamente. Hemos llegado al acuerdo y vamos. No. Cuando él quiere llegar a un trato, si la culpa, él va a ir con sus máximas. Si la culpa es siempre de algo demandas, más, o alguien más, poner lo que yo más quiero es esto, y a eso es lo que va a apuntar. Es más, si lo puede lograr, eso es lo que quiere. Entonces no todo esto de provocaciones o retórica conscientemente no somos perfectos, lleva y tenemos errores, objetivo y entre de ese máximo de tener el control 100% absoluto de Groenlandia, siempre haya indignación, ¿sí? Y está entonces el efecto de normalización. El objetivo con esta demanda, el error o la en mentira, sí no es que eso es lo que va a lograr, sino que al final pues no es para tanto que va a haber, ya va a haber una negociación. Todo el mundo lo hace así, dijo va a hacer algo, ¿cierto? O no, al si otro nadie se ha quejado, lo desplaza entonces, completamente el objetivo, como que y ¿para ya qué? tiene el principio de la seguimos negociación molestando si ya no es para tanto. O sea, él tiene el punto de partida y la realidad es que minimizamos y el que impacto tiene esa ventaja, porque o el que determina el punto de partida, o para tiene que ya el una costo ventaja no parezca menor, como que es algo ya puso el punto, algo menor, entonces pues ¿no? Entonces lo que muchos no miremos generalmente consideran como locura, y esto lo que hace es que va a megalomanía, una erosión una ética, escalada que le dio por un burst que tuvo, una erosión a la ética. De repente comió algo y se le dio la gana. Aunque sea muy pequeño, es una construcción calculada, mañana va a ser palancas para ganar peso en la negociación. Eso es lo que está haciendo, mediocre. Entonces, él prueba patrones de reacción. ¿Cómo reaccionaron ante erosiona la ética lentamente? ¿Qué dijo el primer ministro? ¿Qué dijo Francia? ¿Y cómo hacemos? Alemania? ¿Quién entró en pánico? Para que estas justificaciones pierde los nervios, las eliminemos. ¿No? ¿Quién está moralizando en lugar de pensar estratégicamente? Consecuencia. Entonces, toda indignación exagerada o cada reacción así reflexiva es que eso no se puede hacer. Cuando tenemos estas justificaciones es más inventadas. La posición en la negociación de esa persona. Hay un costo de oportunidad porque mientras inventas, ¿por qué no actuar? ¿Qué pasa? Está reaccionando, pierdes el tiempo demostrando que en lo que podrías ya emocionalmente estar actuando y o solucionando el problema. Entonces hay un costo que es a lo que Trump quiere llevar. Hay una pérdida de racional de cómo los Estados Unidos durante tanto tiempo ha defendido Europa, y ahora Estados Unidos quiere que Europa se ponga para defender que Estados Unidos se pueda defender y los pueda defender a ellos. Eso es lo que está ofreciendo. Pero después, y para eso es vital e importante conseguir la inacción. Groenlandia, y la credibilidad se pierde más por la excusa precisamente que por el fallo en las negociaciones, en vez de admitir el error. El pensar y reaccionar emocionalmente se vuelve como una grandísima desventaja, vicioso. Y por eso es que hay una carga esto del Nobel. Es que en el mente, la gente, uy, es que miren ese Trump, miren, uy, es que no lo odio. Ay, miren lo que dijo.
Ya, todos están en un campo emocional para mantener esa falsedad. No van a ver una negociación racional, pero te liberas, ya está dicha. Y cuando se dan cuenta que efectivamente Dinamarca no tiene ni ejército ni recursos, y Europa tampoco, en esa justificación porque falsa, tiene prácticamente su ejército decimado, porque ahorita les va a dar de tantas justificaciones se te van a olvidar que justificaste para una cosa para cerca de sus costas. ¿No? Entonces, ¿cómo en esas negociaciones romper ese ciclo de inacción? ¿Quién, que es lo que toma el lenguaje de Trump al pie de la letra, en lugar de leerlo para dejar de inventar excusas, no entiende el tenemos juego. Que cambiar la narrativa interna? No lo es muy útil. Tenemos no que cambiar la narrativa haciendo. interna nuestra. Y quien no entiende el juego, lo que se llama la regla de los 5 segundos. Se lo pasan por la foja. Si tú sabes que tienes que actuar para corregir algo, lo están jugando todo el tiempo. Hazlo antes de que estas reacciones tiempo de fabricar una justificación. O sea, dicen mucho menos de segundos te decides hacer lo que vas a hacer. Esa es la y nos dicen es más de aquellos que no pueden manejar este tipo de negociación. Hay que actuar. Hay que hacer algo, esa autoelevación moral, o la indignación, esa antes indignación de que pública. ¿Será que no? Todo el mundo se va a sentir súper bien. Si puedo, eso no son parte de una estrategia. A crear excusas. Lo que, por el contrario, sucede separar es que le proporciona el hacer del Trump exactamente la información que necesita. Cometiste un error, pero tú no eres ese. Forzar las concesiones. Si cometiste un error, ya sabe, por ejemplo, pues eso es un qué tipo de juego está cada uno y qué es lo que quieren, cómo quieren participar en esa. Entonces hay que separar ese error que cometiste. Quien no entiende la táctica de Trump, cuando entiendas eso, ya pierde desde esa la entrada necesidad de inventar excusas en las negociaciones reales. Tú no eres una persona. Él está comenzando que no hagas las cosas o que dejes de hacer las cosas con su máxima. Entonces, cuando cometes un error, un evento cualquiera que le puede suceder a mayor demanda, eso no está definiéndote tu persona. Y el que se desespera y piensa emocionalmente, y enfócate ya pierde en la solución. Ya Trump le ha ganado no en la explicación, no. Y para terminar, es más, si ya no lo lograste, ten de una vez la solución. Y no para ser más explícito, mira, esto era para las 5, él escribió un libro que se llama y la solución que encontramos es el arte del trato, el arte del negocio. Si te van a preguntar por qué tienes y que está todo ahí escrito cuáles son sus tácticas. La real gana. Me puse a ver televisión en esto de Groenlandia y por eso me demoré, pero ha empleado una cantidad de tácticas agresivas, cosas simuladas para presionar a Dinamarca y presionar a Groenlandia. Finalmente a nadie le importa de adquirir, ¿por qué no se dice? Y controlar esta isla. Nadie le importa. Si no, ¿cómo es que se va a resolver? Y ya están en su libro. Entonces, cuando es más, voy a hacer un pequeño repaso de algunas de ellas en la mucho. Que por qué esto no por esto y que no lo hice por esto y que pero por esto es esto y por esto él tiene ciertas ideas de cómo interesa llevar el trato o el negocio entonces a un final feliz, en la solución, no en la explicación para él, y de esta manera entonces por eso romper ese ciclo está en la demanda máxima y la retórica provocativa, manifestando, diciendo justificaciones inventadas, hablarle al primer ministro de Noruega y decirle que claro, ustedes como no me dieron el Nobel, entonces yo ahora sí puedo hacer lo que quiera. Duele admitir errores. Demanda máxima es el ser prisionero Groenlandia de tu yo pasado. Y retórica provocativa, es decir, ¿por qué? Porque tus decisiones actuales siempre inicia sus están basadas en unas posiciones que sean lo más extremo, que la persona que quieres y el lenguaje más sino en las etiquetas, en los errores, en los compromisos, y cuando eso está probando son reacciones hace años. Reacciones, entonces son como rejas invisibles esta persona que tienes ante lo que estoy diciendo, tu celda mental. Trump ha declarado públicamente que quiere llegar a un acuerdo con prisionero de ese yo pasado. Pero también ha dicho, si no se logra, pues lo haremos de la manera difícil. Se dice la y le preguntaron, inclusive no descarta la fuerza militar, no dijo que no. Sentimos como esa presión interna por ser coherentes. Y los que saben, pues lo que dijimos o hicimos sería muy difícil, que realmente está, por ejemplo, haciendo una amenaza de invasión. Si cambio de opinión ahora parecerá que antes estaba equivocado. Inclusive el secretario de Estado Marco Rubio ha confirmado que esta parte de la retórica es para presionar te da un costo porque va a invadir Groenlandia, el derecho a evolucionar, que
La coherencia con un error o con una versión limitada de uno mismo, inclusive. ¿Y qué efectividad tiene? Pues lo que pasa es que una vez esto pasa, la indignación europea, la histeria de todos, salta y debilitan la posición porque lo hacen. Tenía varios pensamientos socialistas, aunque yo siempre fui muy conservador y realista. ¿Y quién entra en pánico? ¿Quién moraliza? Rápidamente, entonces le da palancas, le da así el leverage, apenas apalancamiento de la realidad, del trabajo, la familia, las situaciones, dividir y sentido común. Entonces fíjese que no hubiera persistido en el error divisiones internas por algo, para debilitar porque siempre he sido así, o porque mi familia es así, o porque es lo que me han visto y si cambio de opinión ahora no. Ya explora esa trampa de la coherencia como de libre asociación. Es más, Groenlandia somos incoherentes. Groenlandia, que la coherencia tiene aspiraciones independentistas en sí, admitir y Dinamarca pues le puede ofrecer cierta incentivo económico, pero realmente Estados Unidos les mejoraría el estándar de vida, les daría una completa protección militar, va a actuar a cambio de tener el control siempre igual de la isla. No va a tener son 57.000 habitantes, ¿no? Imagínense 57.000 y cuando uno admite que tiene un error está evolucionado porque uno no quiere admitir, no quiere cometer ese error, su estándar de vida. Y para no cometerlo, a Estados Unidos tiene que hacer un cambio. Le parecería. Ya sabe que en la próxima vez que hay una situación de esas, por ejemplo, una conversación, hay una ley de autodeterminación del 2009, lo que vimos en el segmento anterior. Hay una forma legal que ellos pudieran independizarse y seguir bajo. Eres una persona que hablas mucho, que como Puerto Rico, ¿no? Un estado asociado, entonces, asociado, porque siempre ha sido protegido por los Estados Unidos y es un estado. ¿No puedes cambiar? Sería un estado. Esa es una presión interna. Se llama la trampa de la coherencia. Ahí está utilizando básicamente el dividir y conquistar. También tenemos el lastre de las etiquetas de una manera y muchas veces directamente de otra. Inclusive se vive bajo definiciones entonces, que fueron muchas impuestas, de las estrategias que utilizan en muchas ocasiones nos impusimos nosotros mismos. Ya en la infancia están escritos en la juventud, ya se le el tímido, el rebelde, quienes quieran, es que el que no es bueno para las matemáticas, cómo juega en el ajedrez. Entonces, claro, político, actuamos inclusive y si cometemos un error, es que nunca fui bueno para las matemáticas, no, pues son etiquetas antiguas, como así. Cada vez que hace un evento, estoy echando la culpa al que nunca fui bueno para las matemáticas a un error que estoy podrán en algunas ocasiones él en su de la forma de ser salirse un poco del argumento y decir cosas. Entonces cuando actuamos en ese guión así antiguo, eso es como una falsa sensación de seguridad. La gente lo quiere, que es lo que conocemos. Que no tiene prevenciones, aunque eso por supuesto no demuestra hipocresía, sino que él es tenemos que tener, si de verdad queremos, pero de la misma manera ser coherentes, entender que somos procesos y no perdamos eso, no somos un producto terminado. Un plan presentado ya tenemos que fue aprobado por el proceso de la realidad, que lo eligió para que fuera hacer un proceso que no somos, y eso es lo que está cumpliendo. Vamos creciendo y evolucionando. Tiene un plan estratégico diariamente internacional que fue está publicado también recientemente, y eso es lo que la deuda emocional. O sea, eso es lo que le está culpa y de vergüenza. Su plan y proyecto de trabajo para hacer los Estados Unidos el que no lo quiera ver así no está viendo. Entonces, pues como que ese yo presente sigo cometiendo o pagando los intereses de esos errores de Trump del pasado, los intereses de esa deuda. Pero si esto fue algo que sucedió, alguna situación, un error de hace 5, 7, 10 años, ¿quién ha dicho que vas a seguir bajo ese mismo bueno, y en Dixie Hick problema? Al final de cada tema voy a buscar una frase, ya sea de simplemente la persona a la que hablé, crecer sobre lo que pasó, lo que sucedió, el error que cometiste, enmarque un poco los pasos para que no se vuelva a hacer de lo que pero tienes que salir de esa culpa que tienes. Esta es una frase que digamos cuando Trump, hoy te castigas después de la por lo que hiciste ayer, lo mata, que prácticamente estás impidiendo un milímetro que la persona movió la cabeza de hoy y mañana y le terminó dando en la oreja, él iba a ser castigado todo el tiempo por lo que hiciste ayer. Esta es una frase y lo que estás donde se marca esa manera estratégica, ¿no? Digo yo, estoica, mental y hasta católica, impidiendo que tú como yo en el espíritu de Donald Trump.
y dijo así: esto es como Dios me sentencia para que luche sin rendirme jamás. Entonces, el mecanismo con fuerza, fe y determinación, porque la victoria te hace creer viene que de los mejores días ya pasaron y del coraje. Entonces te encierra en el pasado, la nostalgia. No, es que yo fui mejor, mis mejores días ya pasaron. Pero realmente te libra cuando entiendes que el pasado es un lugar de referencia. Bueno, espero les guste este nuevo formato de un solo tema. En este momento. Como saben, estoy disponible en todas las plataformas, en Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon. El mecanismo del resentimiento, Facebook, Deezer, Podcast Addict, X, a personas Facebook, que ya no están en y muchas otras. Entonces, ¿para qué? Suscríbete ya, dale like, comenta, comparte, que salimos todos los martes o cuando el sentido común así lo exija. No lo hagas. Te puedes hacer suscriptor para que sueltes y escuchar el podcast sin comerciales. Que te muchas gracias por te estar liberas en completamente. Sentido común. Desaparece el resentimiento. Y está también el miedo al cambio. ¿No? Que